Buenos días, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para darle culto a su nombre. Bienvenidos, hermanos, pasen a la casa de Dios. El llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo 98. La palabra de Dios dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notaria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Padre, gracias te damos esta mañana por la oportunidad que nos das de estar reunidos a una distancia para adorarte, para bendecir tu nombre, para glorificarte, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Esta mañana permite que nuestro corazón esté dispuesto a hacer lo que vamos a escuchar, tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a compartir el Evangelio con otros. Ayúdanos, Señor, a saber que aunque no podemos estar en un mismo lugar, estamos en un mismo espíritu. No permitas que nos distraigamos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a escucharte con devoción, con respeto y en familia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sombra de tu
Padre bendito, esta mañana te quiero dar gracias por los padres que tú has puesto en cada familia, ya que son los encargados de guiar a la familia en cuanto a tus enseñanzas, Padre, de llevarlas a ti, a la iglesia, a aprender más de tu palabra y de ti. Te doy gracias porque tú eres el Padre de todo lo que existe, eres nuestro Padre, y tú nos sustentas en cuanto a lo material y lo espiritual. Te pido, Padre, que le ayudes a los padres que pusiste en cada familia para darles sabiduría e inteligencia para poder dirigir sabiamente a las familias a tu nombre, Padre. Todo esto te lo pido y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la lectura bíblica del día de hoy la encontramos en Salmos 17, del versículo 10 al 15. Dice la palabra de Dios: envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Primera de Pedro 4:11. Amado Dios, nos presentamos ante ti dispuestos a escuchar tu palabra. Te rogamos que el mensaje de este día sea guiado por el Espíritu Santo para que conmueva nuestros corazones, nos haga reflexionar y nos anime a buscarte cada día. Bendice a tus siervos, quienes te alaban a través de su tiempo y sus talentos. Ilumina al expositor de tu santa palabra para que esté llena de verdad
y sea de bendición en nuestra vida diaria. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algunos meses, pues en algunas redes sociales salió un video de una pareja de personas provenientes de China, es decir, ciudadanos chinos, una pareja hombre y mujer. Y esas eran unas personas que vivían juntos, eran novios, pero vivían juntos. Ellos ya habían planeado casarse, pero el novio quería estar seguro de que su novia era una persona en la que él podría confiar. Así que el novio, con el deseo de probar la fidelidad de su novia, la que sería su esposa, ya viviendo juntos, puso cámaras en toda la casa. Y entonces, después de algunos días y semanas de revisar los videos, el novio comenzó a observar que había una visita extraña cuando él no estaba en casa. Un varón que era su cuñado, el cuñado del novio. Y se dio cuenta, pues, que el cuñado mantenía relaciones con su novia, la que iba a ser su esposa. El novio no hizo absolutamente nada al respecto, dejó que las cosas continuaran, planearon la boda, hicieron la lista de todos los invitados. Por supuesto estaban invitados los papás de ambos, los primos, los hermanos, los cuñados, los tíos y también amigos muy íntimos de la familia. Así que era un grupo muy compacto de personas de mucha confianza que estarían en ese momento tan especial en la boda de ambos novios que ya vivían juntos. Entonces llegó el gran día de la boda, se casaron y después de casados fueron al salón, ¿verdad?, donde le recibieron las personas con aplausos. Y allí en el salón comenzaron a visitar las mesas, ver cómo estaban todas las personas, estaban ya dispuestos para cenar. Y entonces los novios se pasaron al frente del salón, viendo a todos los invitados de frente. Y entonces comenzaron a pasar a las espaldas de los novios un video. Esos videos que pasan en las bodas donde salen corazoncitos y las personas salen, pues, un collage de fotografías donde están en el parque, viajando, en la casa, viendo tele, comiendo palomitas, lo que sea, fotos de desde que empezaron de novios hasta el momento casi de casarse. Entonces hicieron ese collage con una música muy provocativa, muy romántica, muy bonita, y bueno, pues todos los asistentes estaban maravillados del amor que derramaba esta pareja. De repente, en ese video comienza a aparecer, pues, escenas de la infidelidad de la novia, bueno, de la ya esposa hacia el esposo. Obviamente, mientras estaban pasando el collage de todas las fotografías de cuando, pues, estaban juntos, siendo novios, etcétera, de esa etapa tan bonita y tan romántica, así como la pasaban en ese collage, el novio probablemente se estaba frotando las manos, esperando el momento preciso para que salieran las escenas bochornosas de su novia teniendo relaciones con el cuñado del novio. En el momento en que salen esas escenas, pues obviamente todas las personas se quedan sorprendidas al identificar que era la esposa ahora, la novia, la esposa, la que estaba allí con la persona que no era su novio, y que el novio la había sorprendido infraganti en la infidelidad. Y el novio empezó a gritarle y empezó a decirle: ¿qué crees que no me iba a dar cuenta de todo lo que tú estabas haciendo? Ya eran esposos. Y entonces la esposa le aventó el ramo en la cara al esposo y le empezó a decir de cosas, y empezaron a hacerse de palabras, las cosas empezaron a salirse de control, y entonces empezaron ya los forcejeos y empezaron a participar otros familiares tratando de separar a estos recién casados, a estos esposos. El novio obviamente estaba esperando el momento más indicado, más preciso,
donde él sabía que podía hacer la mayor cantidad de daño posible públicamente para exhibir la infidelidad de la que ahora era su esposa. Es decir, este hombre quería probar lo que se llama el elixir de los dioses. Como dijo Alfred Hitchcock, la venganza es el dulce que no engorda. Y él quería probar esta venganza, ¿verdad? Degustar y poder envilecer a su esposa y mostrar públicamente la infidelidad de su esposa. Él esperó el momento más preciso para hacer la mayor cantidad de daño posible y logró su cometido. Él se vengó de todo el daño que él sabía que su esposa, siendo novios, le había hecho. El novio cumplió su cometido. Lo que más anhelaba era exhibir la infidelidad de su novia. Pero de todas las posibilidades a su alcance de este hombre, de todas las posibilidades que él tenía, él escogió precisamente la venganza. Él pudo haber dicho, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo vivir contigo porque eres una persona que pues la verdad no eres digna de confianza y aquí están las pruebas. Y él pudo haber deshecho el compromiso y listo, simplemente ocultar la situación, hacer el menos daño posible, tratar de guardar la reputación de esta mujer y simplemente no casarse. Sin embargo, de todas las posibilidades que tuvo a su alcance, la venganza fue por la que este hombre optó. Amados hermanos, la venganza es una reacción o respuesta propia del mundo caído, de la naturaleza caída del ser humano que se ve dañado, ofendido, lastimado o herido por alguna persona. Es el deseo de hacer pagar a la persona que nos ha ofendido. Y decimos, a lo mejor no lo decimos verbalmente, pero lo pensamos dentro de nuestros corazones, lo cavilamos en nuestros corazones y decimos, esto no se puede quedar así, me las tiene que pagar, me va a conocer, va a saber que conmigo no se juega. Hay un sentimiento de que esa ofensa no se puede quedar así, que debemos defender nuestra dignidad, nuestra honra, nuestro honor, nuestros derechos, nuestra seguridad, devolviendo de alguna manera a la persona o personas que nos dañaron un daño proporcionalmente igual o mayor del que nosotros recibimos para tratar de apaciguar nuestro corazón. La venganza es como una purga a través de la cual tratamos de sacar ese sentido de frustración que queda en nosotros cuando hemos sido ofendidos, engañados o lastimados por alguna persona. Cuando no podemos tomar venganza de quien nos hizo daño, de alguna manera queda en nosotros un sentimiento de impotencia, de frustración, de amargura en nuestro corazón y sentimos que nos vieron la cara, pero pensamos que esto no se puede quedar así, no lo podemos permitir y eso nos llena de mucho coraje, el no poder devolver mal por mal de la misma manera que a nosotros nos dañaron. Nos sentimos con más derecho y creemos que es justificado de regresar el daño cuando nosotros somos inocentes, porque llega a suceder. A veces las personas nos dañan, pero porque nosotros de alguna manera estamos recibiendo las consecuencias de algo que nosotros hicimos. Pero en ocasiones, ese daño que nos propinan puede ser totalmente injustificado y podemos ser victimizados, ser víctimas realmente inocentes de lo que nos está sucediendo. Y a veces cuando nosotros somos inocentes por la herida, por la agresión que nos están propinando, creemos que tenemos justificación para vengarnos por el hecho de que pues nosotros somos inocentes. Sin embargo, ante este panorama de la realidad del mundo caído, donde los seres humanos siempre queremos purgar nuestro dolor con la venganza, sin embargo, nosotros somos hijos de Dios y nuestra regla de fe y de práctica, y esto lo repetimos constantemente, ¿verdad? Como iglesia, nuestra regla de fe y de práctica es la palabra de Dios. Y no solamente es necesario enunciarlo y decir, no, mi regla de fe y de práctica es la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia es lo que yo debo creer. Y lo que dice la Biblia es lo que yo debo hacer
en esa situación particular debo responder de acuerdo a lo que dice la Escritura y someterme al señorío de Cristo, reconociendo que se trata de la autoridad de Dios sobre mi vida. Si mi autoridad es la Biblia, entonces yo debo responder de acuerdo a la Biblia. Nuestra autoridad no son nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro corazón herido o lo que nosotros deseamos hacer a la otra persona, sino la palabra de Dios. Es la autoridad de Dios la que dicta, o por lo menos debe dictar nuestras respuestas, aún en aquellas situaciones en las que somos dañados injustamente, que suele suceder en nuestras vidas. Pero si somos honestos, qué duro, qué difícil es devolver bien por mal. Qué difícil es evitar vengarse de la persona que nos propinó algún daño. Y más cuando nosotros somos inocentes, cuando es injusta la manera en que hemos sido dañados. Este es un golpe mortal a nuestro orgullo, al orgullo de nuestro corazón. La venganza no es una respuesta propia de un cristiano. Eso se entiende de una persona que no conoce a Dios. Nosotros no somos mejores que las personas que no conocen a Dios, pero estamos en una mejor posibilidad de responder correctamente porque Cristo está en nosotros, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo y nosotros tenemos el poder de Dios para responder de la manera en que Dios quiere que nosotros lo hagamos, de la manera en que Cristo nos instruye en los evangelios y a través de toda la Escritura, de cómo debemos responder ante esta situación. Nosotros somos hijos de Dios. No somos mejores, pero tampoco somos iguales a los demás. Dios en su gracia nos ha equipado para que nosotros podamos responder de una manera diferente. Así que la venganza es un pago injustificado por el daño que hemos recibido de nuestro prójimo. La venganza es un pago totalmente injustificado para un hijo de Dios. Y la Biblia es sumamente clara al respecto. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquí no necesitamos ver el griego, no necesitamos ver tanto el contexto, no necesitamos ver las desinencias griegas, cómo está escrito, qué quiere decir, cómo se interpreta. Es muy explícito, es muy claro y muy directo. Ustedes como hijos de Dios no deben tomar venganza. Dejen la venganza en las manos de Dios. No tomen venganza. Romanos 12, 17. Dice: si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Así que la venganza, hermanos, es un pago injustificado por el daño que hemos recibido de un prójimo. Por una sencilla razón: porque el Señor lo dice. Es como cuando estábamos chiquitos y preguntábamos a nuestros papás y decíamos: pero es que ¿por qué lo tengo que hacer? Por una razón sumamente sencilla: porque soy tu padre, porque soy tu madre, porque lo estoy diciendo yo. Punto. Es cuestión de autoridad y sujeción al Padre Celestial. Si el Padre dice: no tomes venganza, pero está difícil la situación, tú no sabes lo que se siente, es que lo que me hicieron, es que no es justo, es que yo no hice nada para merecer ese trato. Si yo soy tu autoridad, dice el Señor, haz lo que te digo, y lo que yo te estoy mandando a hacer es no tomar venganza. Y lo que nosotros debemos hacer dócilmente es obedecer. Como dice aquel himno antiguo, ¿verdad? Obedecer y confiar es la regla marcada para estar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús. Ahora déjenme decirles que para nosotros es difícil perdonar, amar, ser misericordiosos, no devolver mal por mal cuando recibimos ofensas que son
francamente triviales, ofensas verbales, ofensas sin mucha importancia. Si para nosotros es difícil perdonar en esta situación y es difícil evitar el devolver mal por mal y el tratar de cavilar dentro de nuestros corazones que nosotros tenemos el derecho de vengarnos por cosas tan sin importancia. Pero imagínense, la Biblia nos habla de un hombre llamado David, el rey David, que desistió vengarse cuando tuvo la oportunidad de hacer daño a quien le estaba haciendo un gran daño. Vamos a ver lo que dice Salmo 17, 8 al 12. Salmo 17, 8 al 12. Dice la palabra del Señor: escóndeme de los malvados que me atacan, de los enemigos que me han cercado. Han cerrado su insensible corazón y profieren insolencias con su boca. Vigilan de cerca mis pasos, prestos a derribarme. Parecen leones ávidos de presa, leones que yacen al acecho. Hermanos, este salmo tiene una peculiaridad y, digamos, podríamos decir una facilidad que no tienen muchos otros salmos para poder interpretar. Hay muchos salmos de los que no conocemos el contexto. A veces, pues, los leemos y a veces es un poquito difícil entender, pero ¿por qué escribió este salmo? ¿Qué habrá querido particularmente decir el salmista? ¿En función de qué, en función de qué o de qué situación dijo lo que está diciendo en este salmo? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Pero este salmo tiene la peculiaridad, la facilidad, por decirlo de alguna manera, de que nosotros podemos conocer el contexto, el trasfondo por el cual fue escrito este salmo. Pero vamos a ver la descripción de los versículos 8 al 12. Fíjense qué vívida, qué impactante, qué colorida es la descripción que da el salmista de la situación particular por la que está pasando. Dice que se trata de personas que lo están persiguiendo. Se trata de personas que califica como personas malvadas. Personas malvadas lo están atacando. Enemigos que lo tenían acorralado. No simplemente se habla de alguna situación casual, sino se habla de una persecución sistemática en contra de este salmista. Y no solo eso, sino que estos enemigos lo estaban acorralando de tal forma que había momentos que él sentía que lo iban a atacar, que lo iban a capturar y que lo iban a matar. Personas cuyo corazón estaba endurecido, su conciencia estaba endurecida, porque él dice el Salmo, estas personas son personas de un corazón insensible. El salmista los describe como personas que lanzaban insultos, agravios, ofensas, injurias en contra de David. Personas que le seguían los pasos, que le pisaban los talones, una persecución sistemática en contra de David. Y dice David que asemejaban, o así los podía visualizar él, asemejaban a leones de presa, salivando, listos para capturar a su presa, para saltar en contra de su presa y tratar de destruirla. Ahora, ¿quiénes eran estos leones de presa? Esos hombres con un corazón endurecido, que estaban persiguiéndolo sistemáticamente. ¿De qué situación particular nos estaba hablando? Bueno, se trataba del ejército de Israel comandado por su rey Saúl, el rey de Israel. Hermanos, la persecución en contra de David era una persecución de Estado en contra de esta persona. Saúl, que tenía a su disposición el ejército de Israel, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cabe decir que hubo ocasiones inclusive que él utilizó hasta 3,000 soldados para perseguir a una sola persona. Y su objetivo no solamente era capturarlo para encarcelarlo, sino su objetivo particular era matarlo. Si ustedes quieren leer la historia completa, pueden leerla en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16 al capítulo 31.
en su casa posteriormente. Los animo a que ustedes lo lean, porque voy a hacer mención de algunas porciones de estos capítulos, algunos textos, pero sería interesante que ustedes leyeran toda la historia y también pues ustedes pudiesen corroborar que lo que les estoy diciendo está en la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 16 al capítulo 31. Bueno, Saúl era rey de Israel, pero Dios lo desechó del reinado básicamente porque Saúl no era un hombre temeroso de Dios. Y por supuesto, como un hombre no temeroso de Dios, un hombre no piadoso delante de los ojos de Dios, este hombre actuaba en consecuencia. Así que su gobierno no fue un buen gobierno. Comenzó siendo un buen gobierno, pero conforme fue pasando el tiempo, este hombre quiso independizarse de Dios y pues de alguna forma ejercer un autogobierno en su propia vida, alienarse de Dios, separarse de la dependencia de Dios y empezar a decidir de acuerdo a las imaginaciones de su propio corazón. Dios instruye pues a Samuel, porque le dice a Samuel, Dios, ¿sabes qué? Yo he desechado a Saúl, entonces es necesario que unjas a una persona para que tome el trono en sustitución de Saúl. Voy a ungir a un rey y quiero que tú vayas a la casa de Isaí, porque ahí está la persona que yo quiero que sea rey de Israel. Samuel va a la casa de Isaí, de este hombre ahí en Belén, y entonces Isaí le presenta a todos sus hijos. Samuel comienza a ver a los hijos y piensa que es uno por su bella apariencia, por lo alto que era esa persona, por lo fornida que era esa persona, y decía, seguro que este va a ser el rey de Israel. Y Dios le decía, no, este no, este no, este no, hasta que pasaron todos. Y ninguno calificó para ser rey de Israel, no era la persona que Dios había escogido para ese ministerio. Y entonces Samuel pregunta, bueno, ¿hay alguien más en esta casa? Porque ninguno de los que están aquí es la persona electa por Dios. Y entonces por ahí dice, bueno, pues sí, hay otro hijo que tengo por allá, dice el padre, pues es un pastor que está allá, un chamaco que está con las ovejas, pero pues, si quieres lo mando traer. Lo mandaron traer, un muchacho muy jovencito, con una bella apariencia, dice la escritura, pero sin embargo, pues, con una apariencia pues no de un hombre fuerte, alto, imponente, sino todo lo contrario. Y Dios le dice a Samuel, yo no veo lo que ven ustedes, yo veo el corazón. Este es el muchacho que quiero que sea rey sobre Israel. Es ungido David por Samuel, y después de que es ungido, pues providencialmente, David llega al campo de batalla donde iban a pelear los filisteos contra los israelitas. Cada mañana y cada tarde aparecía ahí un gigante llamado Goliat que estaba retando al ejército de Israel y decía, pues si ustedes me logran vencer a mí, pues vencen a todo el ejército filisteo. Y todos los israelitas estaban temblando de miedo, y dice la Biblia que hasta Saúl estaba en su tienda temblando de miedo, y todos estaban en la tienda de campaña temblando de miedo, y nadie quería enfrentarse a ese hombre, que era un hombre gigante, imponente, con un armamento impresionante, pesadísimo, protegido por todos lados, ¿no? Y era un hombre impactante. Nadie podía siquiera pensar en enfrentar a este gigante. Sin embargo, David siente pues celo por el Señor, porque dice, ¿cómo es posible que este filisteo les dé miedo? El Señor está con nosotros. Al final se enfrenta a este rey con una honda, le tira una piedra, le da exactamente en el centro de la frente, y pues este hombre cae, y con su misma espada, con la espada de Goliat, le corta la cabeza, y entonces la lleva triunfante a Jerusalén. Fue tan impactante esta victoria para Saúl, que Saúl puso a David como jefe del ejército de Israel. Así que David, dice la palabra de Dios, que todo lo que hacía le salía bien, vencía a todo el mundo a quien se enfrentaba. Dios estaba con él, porque dice que al ungirlo el poder de Dios vino sobre David. Y entonces Saúl estaba contento porque tenía un comandante de las fuerzas armadas de Israel que garantizaba las victorias para el pueblo, y eso lo hacía estar contento a Saúl. Sin embargo, cuando regresaron hacia Jerusalén, pasando por los pueblos,
Iba Saúl, pues pensando que todos iban a rendir loas y alabanzas al rey, pues vitoreando la victoria del rey. Y entonces las mujeres cantaban una canción muy peculiar que decía: Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. Entonces, por supuesto que estas palabras, el contenido de esta canción no le gustó absolutamente para nada a Saúl. Y vean ustedes cuál fue la reacción de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 8 y 9. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1,000. Lo único que falta es que le den el reino. Y dice la palabra: a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 15, 28 y 29. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David. Y fíjense lo que dice aquí: se convirtió en su enemigo por el resto de su vida, por el resto de la vida de Saúl. No sé si te ha pasado alguna vez que conoces a una persona, comienzas a tener afinidad con esa persona, resulta que pues terminas siendo buen amigo de esa persona, o aparentemente buen amigo, te vas a comer con esa persona, te llamas por teléfono, te mensajeas con esa persona, pues hay respeto entre ambas partes, pues se agradan, o sea, como amigos, ¿no? Se agradan, platican, se tienen confianza. Pero no sé si te ha pasado en ocasiones que de repente esa persona que tú considerabas tu amigo, una persona de confianza, de repente te deja de hablar. O sea, cambia de semblante y de repente pues ya no quiere saber nada de ti, ya no te contesta, es cortante, es seco, es una persona totalmente diferente a la persona que tú conocías. Y no sé si te ha pasado, ¿verdad? Pero a veces decimos, bueno, ¿y qué le pasó a esta persona? ¿Cómo pudo haber cambiado de la noche a la mañana? Si éramos re amigos, platicábamos por WhatsApp, nos mandábamos mensajes, nos llamábamos por teléfono, nos íbamos a comer, como familias convivíamos, pero de repente hay una frialdad, se pone hielo en medio de la relación y de repente pues todo se enfría, ya no hay relación. Y uno pregunta, ¿pero qué pasó con esta persona? ¿Qué hice para que esta persona me dejara de hablar, se enojara conmigo o me viera con recelo? Yo considero que así de desconcertado se ha de haber sentido David. Y ahora a este Saúl, ¿qué le pasa? Si yo pues le ayudé para triunfar en el campo de batalla, hasta me dio a su hija como esposa, él pues me tenía ahí cerca, siempre, constantemente cerca de él, me puso como jefe del ejército, yo le di buenos resultados, teníamos una buena relación, pero ahora ya me quiere hacer daño, ya es mi enemigo jurado, me quiere matar. ¿Qué fue lo que yo hice? Y fíjense, Saúl no simplemente le retiró la palabra a David, de tener una actitud amigable o aprecio por David a tener una actitud pues que se llega a convertir pues en frialdad. No, Saúl se convirtió en el peor enemigo de David y dice la Biblia que fue su enemigo hasta el último de sus días, y él procuraba desesperadamente la muerte de David. A partir de ese día comenzó una persecución sistemática y de muerte en contra de David, que dicho sea de paso, ya estaba ungido para ser el rey sobre Israel. Saúl lo sabía. Saúl sabía que Dios, lo acabamos de leer, que Dios estaba con él y por eso tenía temor de David. El problema de David respecto a Saúl era sencillamente ser.
O sea, Saúl no le podía perdonar el ser lo que él era. Saúl veía en David lo que el mismo Saúl quería hacer, pero no podía hacer. O sea, el problema de David era sencillamente ser. Pero para que Saúl fuera como David, necesitaba la bendición del Señor. Como dijo alguna vez Juan el Bautista, nadie puede recibir nada si no le fuere dado de lo alto. Y las bendiciones que estaba experimentando David le habían llegado de lo alto. Dios estaba con él. Dios lo favorecía en todo lo que hacía. Simplemente David vivía su vida en una relación de dependencia de Dios, con el poder de Dios. Y ese era el problema de Saúl. David tenía lo que Saúl quería tener, pero ya no tenía. Dios ya lo había desechado porque era un hombre que no temía a Dios. David era un hombre ungido de Dios. El poder de Dios estaba con él. David era un hombre exitoso como soldado. David era un hombre respetado y condecorado por todo el pueblo. Pues eso simplemente Dios se lo dio. El reconocimiento de la gente, el respeto de las personas que lo aclamaban, que vitoreaban, lo victorioso que era este hombre. Era lo que Dios se lo había dado a través de las personas. Dios estaba con él y le daba sendas victorias, victoria tras victoria, victoria tras victoria. En términos humanos podríamos decir que David como soldado era un hombre exitoso en todo lo que hacía, todo lo que emprendía, tenía el sello de la bendición de Dios. Y aunque Saúl quiso ponerle trampas, tenderle trampas, ninguna lograba perjudicar al siervo del Señor. Dicho de manera gráfica, Saúl espumeaba por la boca rabia en contra de David, porque David tenía la bendición de Dios. Así que el problema de David era sencillamente ser lo que era y lo que Saúl deseaba, pero no podía ser ni tener. La verdad es que ni manera de dialogar con una persona dominada por los celos, por la envidia, por la irracionalidad, por la perversidad, como era el caso de Saúl. Pero David era inocente. O sea, ¿qué es lo que había hecho David para ganarse la enemistad de Saúl? Nada, simplemente ser. Eso es lo que no soportaba. Tan solo la presencia de David enfermaba a Saúl. David era inocente, realmente lo era. Él no había hecho nada para que él odiara a Saúl. Qué tremendo, ¿no? Tener a un enemigo gratis, sin haber hecho nada, pues que pudiese ganarte la enemistad de esa persona, sino solo tener la bendición de Dios y ser lo que eres. Por eso dice David en el Salmo 17, 3 al 5, primera parte, dice David: Señor, tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches. O sea, tú sabes quién soy, Señor. Tú sabes que en mi corazón no hay pensamientos de mal hacia este hombre. Tú examinas por las noches mi corazón. Tú conoces quién soy, Señor. Ponme pues a prueba, que no hallarás en mí maldad alguna. Esto no quiere decir que David era una persona intachable, era una persona impecable, ¿no? Que tenía una vida moral perfecta. Él está orando particularmente en el sentido de la persecución que Saúl había emprendido contra él. Y él dice: tú conoces mi corazón y tú sabes, Señor, que en mí no hay maldad alguna. Yo no he hecho nada, yo soy inocente. Y luego dice David: no pasarán por mis labios palabras como las de otra gente, pues yo cumplo con tu palabra. Del camino de la violencia he apartado mis pasos. Fíjense, aquí David está diciendo: Señor, mi regla de fe y de práctica en esta situación donde yo estoy siendo dañado es tu palabra. Y si a mí me están tratando con violencia, yo no tengo por qué devolver esa violencia con violencia también.
del camino de la violencia, dice David, has apartado mis pasos. David pone su corazón delante del Señor y es como si le dijera: Señor, yo tengo mi conciencia tranquila, tú me conoces, tú conoces mi corazón, sabes que soy inocente, no entiendo por qué me persigue Saúl. Nosotros ahora lo podemos entender. Saúl era un hombre virulento, lleno de envidia, era un hombre que su orgullo estaba herido de muerte, era como un animal herido, como una osa herida. Ahora lo podemos visualizar. David en ese momento, en esa vivencia que él tenía respecto a Saúl no sabía lo que estaba pasando. Y es como si dijera: no entiendo qué he hecho para que este hombre me persiga, para que intente matarme. Pero tú sabes, Señor, que soy inocente. ¿Saben ustedes, hermanos, cuánto tiempo duró esta persecución? Miren, del tiempo en que David fue ungido como rey, que Samuel lo ungió como rey, al tiempo en que ascendió al trono, estamos hablando de 13 años. O sea, él no fue ungido y luego ascendió al trono, no. Fueron 13 años entre su unción y la ascensión al trono del Señor en Israel. En esos 13 años, por lo menos 8 años, 7, 8, tal vez 9 años, duró la persecución de Saúl contra David. A ver, nos quejamos y decimos: no, yo ya me cansé, ya tengo una semana así, ya tengo un mes así, ya voy para un año así. Saúl podría derramar su corazón delante del Señor y decir: Señor, ya tengo 7 años así. Tú sabes que soy inocente, este hombre me está persiguiendo y no sé por qué. ¿A dónde va a parar toda esta situación? Pero David seguía confiando en Dios y dependiendo de su palabra, reconociendo: mi autoridad no son mis sentimientos, mis deseos, mis emociones, sino tu palabra. Esa es mi autoridad. Y tú me mandas a que yo me aparte de la violencia. Y así lo hizo David. La verdad, después de leer Samuel, uno puede concluir que David tenía totalmente razón en su oración del Salmo 17. Tenía razón, era inocente. Era injusto, absolutamente injusto que Saúl persiguiera a David. No había razón para hacerlo. Pero la persecución de Saúl contra David, día con día, se iba intensificando. Día con día, día con día, día con día. Era una obsesión que tenía de capturar y matar a David. Una obsesión verdadera. Rápidamente, ustedes lo pueden después leer en su casa si ustedes quieren hacerlo a partir del primer libro de Samuel, capítulo 22. Pero David huía de un lugar a otro intentando resguardar su integridad. Primer libro de Samuel 22 dice que Saúl fue a dar una cueva en un lugar llamado Adulán, al norte de Jerusalén. Ahí se unieron en esta cueva, dice la Biblia, como unas 400 personas que fueron leales, que fueron fieles, algunos que estaban endeudados, algunas personas que no tenían ni casa, fueron a parar ahí con David y juntó más o menos una cantidad aproximada de 400 personas que lo acompañaron. Un pequeño microejército sin armamento, pero con el deseo de cuidar la integridad de este hombre. De Adulán se dirigió más al norte a un lugar llamado Mizpa, y permaneció un tiempo en ese refugio. De Mizpa, un profeta le dijo a David: muévete de aquí porque no es un lugar seguro. Y David se fue al bosque de Jared, a una cueva llamada la cueva de En-Gadi, que era una cueva en un lugar muy alto, muy elevado y prácticamente inaccesible. Un lugar más seguro para tratar de evitar que Saúl lo capturara. Así que fue un periodo de un buen tiempo en que David estuvo de una cueva a otra cueva, a otra cueva. Un tiempo en una, otro tiempo en otra y otro tiempo en otra. Cambiando de ubicación para intentar escabullirse, escapar, escurrirse de las manos de Saúl, que tenía una fuerza militar, reitero, hasta de 3,000 soldados, entrenados, listos, prestos, dispuestos, fieles para capturar a David.
Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 2. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones, por eso hablamos de 3,000 soldados, de hombres escogidos, o sea, no tomó así a cualquiera, hombres escogidos de todo Israel, y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Saúl estaba pisándole los talones a David. David clamaba a Dios pidiendo que lo protegiera porque parecía que lo iban a capturar, lo estaban acorralando, como dice el Salmo 17. Salmo 17, 7 al 9. Tú que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios. Oh Señor, dame una muestra de tu gran amor. Cuídame como la niña de tus ojos. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. De los malvados que me atacan, de los enemigos que me han cercado. Escóndeme, Señor, debajo de tus alas. Sin embargo, David clamaba, luchaba en oración, pedía al Señor, rogaba su protección y dice: Señor, como si fuera la niña de tus ojos, guárdame, protégeme, cuídame, Señor, de este enemigo que parece un león de presa, dispuesto a capturarme, a brincar sobre mí y devorarme. Ahora quiero que pongamos mucha atención en el siguiente evento. Este evento deja bien claro qué había en el corazón de David. David estaba escondido en una cueva, ya lo dijimos, la cueva de En-Gadi. Era su lugar de oración, era su refugio en contra de la muerte, ¿no? Para que no lo capturaran los hombres de Saúl. Pero bueno, Saúl pues andaba buscando a David, y en eso que lo andaba buscando, vean ustedes lo que pasó en primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 3 y 4. Por el camino llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró Saúl para hacer sus necesidades. O sea, a Saúl le dieron ganas de ir al baño, y entró a esa cueva solo, por supuesto, no hubiera acompañado, para hacer sus necesidades fisiológicas. David estaba escondido. O sea, Saúl fue a dar en la cueva donde estaba David. Saúl andaba desesperado buscando a David, y David, sin buscar a Saúl, le llegó solito a la cueva, ahí donde estaba David. Ahí llegó Saúl. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Y vean lo que estos hombres le dijeron a David: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Por decirlo de alguna manera, amados hermanos, este es el punto climático del argumento que estoy presentando. Saúl perseguía a David, pero Saúl fue a dar a manos de David, ahí en la cueva. Y estaba, pues obviamente, franco, vulnerable, concentrado, distraído, solo y totalmente indefenso. Por decirlo de alguna manera, Saúl llegó y se puso en charola de plata para que David simplemente extendiera su mano y lo matara y se acabara el problema. Al final, pues David ya era ungido para ser rey, solamente le faltaba ascender y listo. Pero estando ahí Saúl haciendo sus necesidades, estando ahí de manera franca para matarlo sin oposición y riesgo alguno, pues David tomó una decisión. Ahora yo les pregunto a ustedes, si ustedes hubieran estado en esa situación, después de 7 años, 5 años, 8 años, de que los estén persiguiendo sistemáticamente, te voy a matar, si te alcanzo te mato, de estar huyendo de cueva en cueva, y de repente llega la persona y se pone así, ahora sí como dicen, ¿verdad?, de pechito,
con todas las facilidades para poderlo matar. Y los hombres que estaban ahí, los 400 hombres o los hombres más importantes y más cercanos, le dicen: es tu oportunidad, mátalo, ahí lo tienes. ¿Cómo decía aquí el narrador? La tenía, era suyo. Y lo dejó ir, realmente lo dejó ir. Pero ustedes, ¿qué hubieran hecho? Honestamente, en esa situación donde su vida estaba en riesgo. Siendo honestos, qué oportunidad de oro, ¿no? En esos tiempos, en ese contexto, en esos momentos, para hacerse justicia por su propia mano. Y eso no hubiera sido tomado a mal por la inmensa mayoría de las personas. Hubiera sido un homicidio totalmente justificado, prácticamente en defensa propia. Era la oportunidad de oro. Y sus compañeros, sus amigos le dicen: no lo desaproveches, hazlo de una vez. Y es más, los compañeros decían: Dios te lo ha entregado en charola de plata, ahí Dios te lo puso, ¿qué más quieres? Sin embargo, David no extendió su mano en contra de Saúl. No hizo lo que sus compañeros les decían que tenía que hacer, matarlo en ese momento. La verdad es que no había riesgo para hacerlo, lo podía hacer con la mayor libertad. Pero lo que sí hace David es cortar un pedazo de su manto. Y entonces ya cuando Saúl termina de hacer sus necesidades y sale ya tranquilo y listo para seguir buscando a David, entonces cuando se aparta David, sale de la cueva y le muestra que lo tuvo en sus manos. Te tuve en mis manos. Aquí está la muestra, aquí está este manto. Pero líbreme el Señor de extender mi mano en contra tuya. Pero vean la respuesta de Saúl, primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 16b al 18. Saúl, alzando la voz, después de que David le dijo: oye, mira, ¿por qué me quieres matar? Mira, yo tuve para matarte y no lo hice. Dice que Saúl alzó la voz y se echó a llorar. Y esto que dijo Saúl es tan cierto. Saúl dijo: has actuado mejor que yo. Por supuesto, David hizo lo correcto. Tú te has comportado como un hijo de Dios. No has extendido tu mano sobre mí. Y mira yo lo que hago, perseguirte sin que me hayas hecho nada a mí. Y yo que te he hecho a ti, tú me perdonas la vida. Tú has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por mal, y tenías razón. David, yo te estoy haciendo mal, tú me estás devolviendo bien. Y Saúl se lo dijo llorando. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, dijo Saúl a David, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. Y déjenme decirles que todo lo que dijo Saúl es cierto. Y hasta podemos decir amén. Yo creo que hasta David dijo amén. Así es cierto todo lo que dices. David actuó de una manera muy diferente a Saúl por una sencilla razón. David no era como Saúl. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre diferente. Era un hombre cuya autoridad era el Señor. Y no de labios para afuera. Con sus acciones estaba mostrando: mi autoridad eres tú, Señor. Él desistió de la venganza. No devolvió mal por mal. Él había dejado en las manos de Dios dicha venganza. Salmo 17:2, sé tú mi defensor. O sea,
Señor, mira, si tú no me defiendes, ¿quién me va a defender? Tú eres mi abogado, Señor, sé tú mi defensor, pues tus ojos ven lo que es justo. Salmo 17, 13 y 14, segunda parte. Vamos, Señor, enfréntate a ellos, derrótalos con tu espada, rescátame de los malvados, con tu mano sálvame, Señor, de estos mortales. O sea, David dice, Señor, yo no voy a hacer venganza, tu palabra dice que tuya es la venganza, tú, Señor, dale de acuerdo a sus acciones, sé tú, Señor, quien me defiende, sé tú quien hiera a mis enemigos, pero no yo, Señor. David desiste vengarse, un hombre verdaderamente con un corazón para Dios, un hombre temeroso de Dios. Él reconoce que no es Dios. Él reconoce que no es juez, Él no es justo para ver las cosas como Dios lo ve. Él lo que le está diciendo al Señor, Señor, yo no puedo ponerme en el trono del juez para juzgar porque yo no veo el corazón de Saúl, yo no conozco todo lo que tú sabes, tú eres omnisciente, tú eres perfecto, justo, santo, tú eres el que debe juzgar, Señor, y tú eres el que debe dar a cada quien lo que le corresponde. Primer libro de Samuel 24:12, que el Señor juzgue entre nosotros dos. Le dijo David a Saúl, que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted porque yo no soy Dios. Sea el Señor el que tome venganza. Líbreme el Señor de sentarme en el trono y ejercer venganza, de ejercer justicia, porque mi justicia es imperfecta. Poco después, ustedes lo pueden leer posteriormente, por cuestión de tiempo no lo voy a narrar, pero poco después hubo otro evento en el que David igualmente tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Es un evento diferente, pero la situación era la misma. Tuvo en sus manos en charola de plata a Saúl para matarlo, pero no lo hizo. Y después volvió a hacer lo mismo que hizo la primera vez, mostrarle objetos para decirle, mira, yo estuve ahí cerca de ti, te pude haber matado, pero no te maté porque yo no soy Dios. Él desiste de hacer venganza por su propia mano, la venganza la dejó en las manos del Señor. 7, 8, 9 años huyendo de Saúl. David ya estaba ungido, solo le faltaba subir al trono. Pero entre su ungimiento y la ascensión, muchos años de aflicción y persecución injusta. Muy bien, concretando ideas, para no perdernos. Al principio introduje este mensaje hablando de un novio que esperó el momento preciso para tener a la que ya después fue su esposa en charola de plata frente a todas las personas amadas de esas dos familias, amigos y familiares, para vengarse de su esposa. El elixir de los dioses. Qué dulce es la venganza de haber pensado este hombre. Es el modus operandi del que no conoce a Dios. Este muchacho tomó venganza de la que fue su esposa. En el caso de David, él sabía que delante de Dios este era un pago indebido. La venganza no era procedente para un hijo de Dios. Él sabía que la venganza es del Señor. Hermanos amados, David, sin lugar a dudas, es un ejemplo de virtud, puesto que fue perseguido injustamente y decidió no hacer justicia por su propia mano, aunque sí le pidió al Padre que ejerciera justicia en contra de sus perseguidores y castigara esa acción deplorable de Saúl. Al final, por favor, léanlo, es una historia formidable. Al final, Saúl muere. Dios hace justicia y libra a David de la persecución de este hombre. No, David lo mata. David, en esas persecuciones, léanlo y vean de qué forma y por qué y cómo fue que murió Saúl. Pero hermanos, con esta idea quiero concluir
este mensaje dominical. Este procedente de China se vengó de su esposa, David, un hombre virtuoso que decidió no vengarse de Saúl, quien lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero hay un rey, hermanos, de la dinastía de David, que al igual que David fue injustamente maltratado, perseguido, humillado, condenado, señalado, juzgado, lastimado, herido, para que al final lo ultimaran clavándolo en la cruz. Pero este rey descendiente de David, me refiero a Cristo Jesús, no pidió al Padre por justicia. O sea, no dijo, mira qué trato tan injusto me están dando, como lo hizo David en el Salmo 17. Y Jesús no dijo, pues Señor, haz justicia con estas personas que me están persiguiendo, que me están lastimando, que me están maltratando. David pidió justicia, David pidió castigo para esas personas que lo maltrataban, Saúl y su ejército. Pero el hijo de David, el hijo de la dinastía de David, Cristo Jesús, no pedía que sus enemigos fueran castigados. Él rogaba, lloraba, porque al final, ustedes pueden leer los evangelios, en el huerto del Getsemaní, él lloraba, derramaba su espíritu delante del Señor. Y él no pedía justicia, ni pedía que fueran castigados los enemigos, entre los cuales estábamos también nosotros, contrarios a Dios, enemigos de Dios. El hijo de David pedía misericordia por sus enemigos. Él no dijo castígalos, él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El hijo de David extiende su gracia y no solo no pidió castigo para nosotros, sino que él mismo tomó el castigo sobre sí por nosotros, para que nosotros pudiésemos obtener salvación. Él estuvo dispuesto a morir. David pidió la muerte de su enemigo. En el caso de Cristo, él estuvo dispuesto a asumir nuestras maldiciones, a asumir nuestro castigo, a dar su vida por nosotros y a morir por nosotros. Él no pidió nuestra muerte, él murió por nosotros para que nosotros viviéramos. Este es el evangelio. El evangelio no solamente es desistir de vengarse, es también bendecir a los que nos persiguen, es hacer bien a los que nos ultrajan, orar por los que nos maldicen, es dar bendición por aquellas personas que nos pagan o que nos retribuyen con maldición. Y esto es posible en nosotros, no siguiendo el ejemplo de David, sino abrazando a la persona del Hijo de David, Cristo Jesús. Esto es posible porque nosotros le pertenecemos a Cristo. Cristo él estaba investido del poder del Espíritu Santo, y como Hijo perfecto y santo de Dios, él extendió misericordia y perdona para las personas que no lo merecían. Nosotros en Cristo gozamos del poder del Espíritu Santo, del poder con que el Señor Jesucristo fue resucitado para que nosotros pudiésemos hacer lo que Cristo vino a hacer, perdonar a las personas que de otra forma no podríamos perdonar. Solo en el poder del evangelio es que podemos perdonar, tener dominio propio, desistir de vengarnos, orar por las personas que nos tratan mal, pagar bien por mal. Ahora, ¿para usted esto es fácil? ¿Es fácil? ¿Cómo ven? Humanamente es imposible. Pero por eso tenemos que morir a nosotros mismos y vivir más y más para Cristo. Si no morimos a nuestra carne, no podremos vivir como vivió Cristo. Y la meta del cristiano es hacer lo que hizo Cristo. Ese es el objetivo del cristiano, es la meta del cristiano. Cualquier pecador puede decir, yo creo en la Biblia, yo creo en que Cristo es el Salvador, amén, gloria a Dios. Cualquiera lo puede decir. Pero vivir como dice el evangelio, eso no cualquiera. Eso solamente aquel que ha entendido que su vida debe estar sujeta, sometida a la autoridad
de Dios. Señor, a mí lo que me sale es vengarme. Lo que quiero es que tú mates a esa persona porque la aborrezco, porque me hizo mal, porque me dañó. Pero Señor, no se haga como yo quiera, sino como tú, Señor, y tú me mandas a perdonar, y eso voy a hacer, aunque en eso se me vaya la vida. La venganza es un pago indebido, injustificado para un hijo de Dios. En Cristo, estas son las buenas noticias del Evangelio. En Cristo tenemos poder para amar, para perdonar, para bendecir a quienes nos han causado daño. Deja la venganza en las manos de Dios y ora pidiendo misericordia por tus perseguidores. Esta es una manera muy activa, práctica, de bendecir en el nombre de Dios a las personas que nos persiguen y de predicar el Evangelio y ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos para la gloria de Dios. Eso es vivir en el poder del Evangelio en esta área de nuestras vidas. Conforme vayamos creciendo en la vida cristiana, conforme vayamos reconociendo la autoridad de Dios, conforme vayamos siendo llenados del Espíritu Santo, influidos por su vida en nosotros, cada vez va a ser más fácil, cada vez va a ser menos difícil, matando al viejo hombre, viviendo para Cristo, para la gloria de Cristo y para la buena reputación del Evangelio. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Tú conoces, Padre, las personas que están ahorita en este momento viendo este mensaje, este culto, y este mensaje también. ¿Cuántas personas tienen rencor en su corazón por daño que les han causado familiares, amigos o examigos? Y a veces de manera injusta. Tú sabes quién está batallando, Señor, en circunstancias como estas, tan difíciles. Es tan humano, Señor, no querernos quedar con esa impotencia en nuestros corazones y querer tomar venganza por nuestras manos. Pero ayúdanos, Padres, a reconocer, tú eres nuestra autoridad, es tu palabra. Y tu palabra dice, mira, no te vengues. Bendice, paga bien por mal, ora por esa persona. Y pídele, clámale al Señor para que esa persona llegue a conocer el Evangelio y pueda ver en ti, inspirado por ti, la virtud de la vida cristiana en una situación tan difícil, tan incómoda como esa. Pongo, Señor, la vida de mis hermanos en tus manos, suplicando tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Padre nuestro, gracias por permitirnos reunirnos en este momento, Padre, y atentos a lo que dice el Salmo 96, capítulo 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Te pedimos con gratitud, aceptes nuestra ofrenda y la limpies de todo pecado para el engrandecimiento de tu obra.
bendícelas para tu honra, Señor. Bendice a los hermanos que no han podido ofrendar en esta oportunidad, Padre. Tú conoces los motivos, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias, desde ahora y hasta que el Señor vuelva en gloria por segunda vez. Amén y amén.